Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Les doy la más cordial bienvenida al seminario El recurso de casación penal, un espacio de formación y reflexión jurídica organizado con el propósito de fortalecer el conocimiento teórico y práctico sobre este importante mecanismo procesal. Este evento ha sido promovido por el doctor José Joaquín Urbano, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como una valiosa iniciativa académica para su equipo de trabajo, a quien agradecemos profundamente, señor magistrado, su compromiso con la excelencia jurídica y el fortalecimiento institucional. Muchas gracias. Nos acompañan esta mañana 3 conferencistas de gran trayectoria en la Corte Suprema de Justicia, quienes compartirán sus experiencias y análisis sobre cada una de estas causales del recurso de casación penal. Será sin duda esta una jornada de gran valor formativo, así que bienvenidas y bienvenidos todos. Iniciamos nuestro seminario con la intervención del doctor Fabio Ospitia Garzón, quien nos hablará sobre la primera causal del recurso de casación penal. Su nombre, doctor, es sinónimo de experiencia, trayectoria y compromiso con la justicia penal. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo desde su mirada académica y judicial. El doctor Fabio Ospitia Garzón es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, cursadas en la Corporación Universitaria de Ibagué, en colaboración con la Universidad de Salamanca. Su carrera judicial comenzó en 1975 y ha abarcado diversos cargos, desde empleado judicial hasta magistrado. Su experiencia más relevante la desarrolló en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue auxiliar judicial, magistrado auxiliar y finalmente magistrado titular, función que desempeñó hasta su retiro en septiembre de 2023. En reconocimiento a su compromiso con la justicia y su excelencia profesional, fue otorgado en el año 2002 la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial. Doctor Ospitia, tiene usted la palabra. Muy buenos días y bienvenido. Atento saludo al honorable magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Joaquín Urbano Martínez, organizador del evento, a los también conferencistas magistrados Carlos Roberto Solórzano Garavito y el magistrado José Luis Barceló Camacho, al selecto grupo de asistentes. Me complace volver a verlos y poder compartir con ustedes este escenario. Introducción. Históricamente la doctrina y la jurisprudencia han distinguido 3 grandes categorías de error judicial. 1. Los que desconocen el derecho sustancial. 2. Los que desconocen el derecho probatorio. Y 3. Los que desconocen el derecho procesal, que a la vez los subdividen en 1. Los que desconocen la estructura formal del proceso. 2. Los que desconocen la estructura conceptual del proceso. Y 3. Los que desconocen las garantías de los sujetos procesales. De esta gama de errores surgen las causales de casación. El legislador los selecciona, los ordena técnicamente y los convierte en motivo de casación. Algunas legislaciones, como la nuestra, los incluyen todos. Otras, solo algunos, dependiendo del sistema judicial que se tenga y de la estructura del Estado. En los Estados federados, por ejemplo, es muy frecuente que se excluyan los probatorios de naturaleza puramente fáctica y los procesales de estructura formal. Solamente procede la casación por cuestiones puramente de derecho. Su ordenación técnica es a menudo caprichosa. Algunos sistemas le asignan a cada categoría de error una causal. Otros los fusionan o los subdividen según su naturaleza. En el caso colombiano, la Ley 906 de 2004 asigna a cada categoría de error una causal. En la primera incluye los errores de derecho sustancial. En la segunda, los errores de naturaleza procesal. Y en la tercera, los errores de naturaleza probatoria.
mientras que la Ley 600 funciona en la primera causal los errores de derecho sustancial y los errores de derecho probatorio. En la segunda, acoge como motivo autónomo los errores de estructura conceptual, incongruencia, y en la tercera, los errores de derecho procesal que constituyen nulidad. Por iniciativa del magistrado doctor José Joaquín Urbano Martínez, me correspondió en esta oportunidad hablar de la causal prevista en el numeral primero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, que en lo sustancial se identifica con la consagrada en el numeral primero, cuerpo segundo del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, pues ambas acogen como motivo de casación los errores de derecho sustancial cometidos por los jueces en ejercicio de la actividad injudicando. La diferencia se centra en que en la Ley 600 de 2000 el legislador utiliza la expresión norma de derecho sustancial para identificar el objeto de la violación, mientras que la Ley 906 los redactores utilizaron el enunciado norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal para hacerlo con indicación expresa de los sentidos de la violación. Desarrollo. El texto de la norma que define la causal primera de la Ley 906 de 2004, que será en principio la utilizada como referente para efectos del estudio de las condiciones requeridas para su actualización, es del siguiente tenor. Artículo 181. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías fundamentales por 1. Falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal llamada a regular el caso. En la primera parte del precepto, los redactores fijaron los requisitos de procedencia del recurso y lo definieron como un mecanismo de control constitucional y legal, en el entendido de que sí le daban el rasgo de control constitucional, se aseguraba la intangibilidad del fallo de casación frente a la acción de tutela. Esta pretensión fue explicitada luego en el artículo 185, donde precisaron que contra el fallo de casación no procedía ningún recurso ni acción, salvo la revisión. Pero la expresión ni acción, utilizada por los redactores, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante fallo C-590 del 8 de julio del 2005, con ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño. A continuación, en el numeral primero, el artículo especifica los elementos estructurales de la causal, con indicación expresa de los sentidos de la violación, las categorías normativas sobre las cuales debe proyectarse el error y la exigencia de que éste afecte la legalidad del fallo. Acorde con estos contenidos y los desarrollos a nivel doctrinal y jurisprudencial, debe entenderse que la causal requiere para su materialización el cumplimiento de las siguientes condiciones. 1. Que exista un error. 2. Que recaiga sobre una norma de contenido sustancial. 3. Que la norma violada haga parte del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal. 4. Que la violación sea directa. 5. Que el error se presente por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Y 6. Que afecte la legalidad del fallo. 1. Que exista un error. Exige demostrar que la decisión impugnada, sentencia, no guarda correspondencia con los contenidos o mandatos del ordenamiento jurídico, a través de una operación de confrontación
donde los extremos de comparación son la sentencia y la normatividad jurídica. Estas particularidades han dado pie para sostener que el error en casación es de carácter eminentemente objetivo, puesto que basta confrontar las declaraciones de la sentencia con la normatividad jurídica para determinar su existencia. También ha permitido hacer claridad en cuanto a que las discrepancias de criterios que se presenten entre las declaraciones del juez y las pretensiones de las partes no son situaciones que puedan debatirse en casación, por no cumplir las condiciones exigidas para la configuración del error, consistente en que surja de la confrontación de los contenidos de la sentencia y el ordenamiento jurídico. Segundo requisito, que recaiga sobre una norma de contenido sustancial. Para que se estructure la causal primera de casación es igualmente necesario que el error recaiga sobre una norma de contenido sustancial. Esta exigencia fue inexplicablemente omitida por los redactores en el texto del artículo 181, pero ha de considerarse incorporada al mismo por ser de su esencialidad. Los códigos tradicionalmente han utilizado la expresión norma de derecho sustancial para definir este requisito, concepto dentro del cual se entienden incluidas todas aquellas normas que tienen contenido sustancial, con independencia de que se encuentren ubicadas en los códigos sustanciales o en los códigos adjetivos, o en estatutos superiores como la Constitución Nacional o los tratados o convenios internacionales que reconocen derechos humanos. A nivel de derecho penal, por ejemplo, se consideran normas sustanciales las del Código Penal que definen los delitos, describen las penas, regulan su modo de ejecución, consagran derechos, establecen beneficios e imponen obligaciones, y las procesales que incorporan principios rectores, reconocen descuentos de pena por confesión o consagran causales de libertad frente al cumplimiento de ciertos supuestos fácticos. Adicionalmente a la exigencia de que se trate de una norma de contenido sustancial, se impone, además, para la configuración de la causal, que tenga alcance nacional, requerimiento que se entiende satisfecho cuando ha sido dictada o ratificada por el Congreso o dictada por el Presidente de la República en el marco de las declaraciones del estado de excepción. No cumplen esta exigencia las normas de origen departamental o municipal, como las ordenanzas y los acuerdos, ni las extranjeras propiamente dichas, las cuales, por su condición, deben ser objeto de prueba, conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso. Por consiguiente, su desconocimiento solo daría lugar a un ataque por la vía indirecta, siempre y cuando se demuestre que por causa de su violación se violó una norma sustancial de alcance nacional. Tercer requisito, que la norma violada haga parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Nacional o la ley. Hasta la entrada en vigencia de la Ley 906 del 2004, el legislador colombiano utilizó las expresiones ley sustancial y norma de derecho sustancial para delimitar el objeto de la infracción en esta causal, dejando su ámbito de protección circunscrito a las normas sustanciales dictadas por el legislador ordinario y por el Ejecutivo en el marco de los estados de excepción. En la nueva normatividad, los redactores utilizaron con el mismo fin las expresiones normas del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, para armonizar los contenidos de la causal con los nuevos postulados constitucionales, concretamente con el artículo 93, que incorporó al ordenamiento jurídico la figura del bloque de constitucionalidad. Este concepto fue acogido por el Consejo Constitucional francés en la década de 1970
para significar que paralelamente al texto de la Constitución Nacional existían otros estatutos de igual nivel jerárquico, como el preámbulo de la Constitución derogada y la Declaración de los Derechos del Hombre, que debían ser tenidas en cuenta al momento de evaluar la exequibilidad o validez de las leyes internas. Hoy día, el concepto plantea específicamente que las normas y principios de derecho internacional que reconocen derechos humanos se incorporan al texto de la Constitución Nacional, permitiendo la complementación de la normatividad interna y el robustecimiento de los mecanismos de control judicial de las leyes, de las decisiones judiciales y de otros actos jurídicos. Fiel a este marco de entendimiento, el artículo 93 de nuestra Constitución Nacional estableció que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen sobre el orden interno, y que los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, dejando claro que estos estatutos se integran al ordenamiento jurídico interno y hacen parte, por tanto, del bloque de constitucionalidad. En el texto de la causal, como ya se indicó, los redactores incluyeron 3 categorías de normas: los del bloque de constitucionalidad, las constitucionales y las legales. Por bloque de constitucional se entiende en sentido estricto el conjunto de normas que tienen rango o fuerza normativa igual a la Constitución, y en sentido lato, las que tienen rango constitucional y las que no teniéndolo sirven de parámetros para el examen de constitucionalidad de las leyes ordinarias, ya sea porque tienen una jerarquía mayor o porque son necesarias para su correcta interpretación, per gracia, las leyes orgánicas y las estatutarias. Confrontados estos presupuestos con el texto de la causal, se concluyen que sus redactores, al utilizar la expresión norma del bloque de constitucionalidad, no lo hicieron pensando en las líneas de interpretación mencionadas, sino con el único propósito de incluir los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos en los casos previstos en la Constitución Nacional, a la par de las normas constitucionales y legales de contenido sustancial que igualmente incluye. La fijación del alcance de las otras categorías normativas no admite dificultad, pues por normas constitucionales deben entenderse las que hacen parte de la Constitución Nacional, y por normas legales las de origen legislativo y las dictadas por el Ejecutivo en el marco de los estados de excepción que sean de naturaleza sustancial. Como ejemplos de tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos, pueden citarse la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y como ejemplos de normas constitucionales de contenido sustancial que reconocen garantías y pueden quebrantarse y suelen quebrantarse con más frecuencia en ejercicio de la actividad penal, los artículos 29 y 31, en cuanto definen los principios de legalidad, favorabilidad, indubio pro reo, non bis in idem y la prohibición de la reforma en peor, todos ellos de profundo contenido sustancial. Cuarto requisito, que la violación sea directa. Esta exigencia se vincula con las denominadas por la doctrina y la jurisprudencia formas de violación de la ley sustancial
y se erige en la condición que marca la diferencia con la causal tercera de casación, que autoriza la procedencia del recurso cuando la violación de la ley sustancial se origina en errores de apreciación probatoria. En el ejercicio de la actividad injudicando o actividad funcional de proferir el fallo que pone fin al proceso, puede suceder: 1. Que el juez aprecie correctamente la prueba y declare correctamente los hechos, pero falle en la aplicación del derecho. O 2. Que se equivoque en la apreciación de la prueba, declara incorrectamente los hechos y por contra aplique indebidamente el derecho. En el primer caso, cuando el juez aprecia correctamente la prueba y declara correctamente los hechos, pero falla en la aplicación del derecho, que la doctrina nacional denomina, es un error de estructura de puro derecho, que la doctrina nacional denomina error iuris injudicando, por recaer directamente en una norma de derecho sustancial. En el segundo caso, se actualiza un error probatorio, también conocido como error facti injudicando, por originarse en la apreciación de las pruebas y ser causa de equivocación en la aplicación de la norma sustancial. Estas modalidades de infracción estructuran las llamadas formas de violación, que agrupa dos categorías: violación directa, si el desconocimiento de la norma sustancial es resultado de equivocaciones puramente jurídicas, y violación indirecta, si el desconocimiento de la norma sustancial se presenta por causa de errores de apreciación y valoración probatoria. La causal primera del artículo 181 de la Ley 906 solo se ocupa de la violación directa. Por tanto, alegar errores de apreciación probatoria al amparo de este motivo de casación resulta una herejía técnica, porque al amparo suyo solo es posible proponer errores de naturaleza eminentemente jurídica. Cuarta exigencia: que el error se presente por falta de aplicación indebida o interpretación errónea. Estos enunciados definen los sentidos o conceptos de la violación, que no son otra cosa que las maneras como la norma de derecho sustancial puede ser desconocida por el juzgador cuando el error es de contenido estrictamente jurídico. Se hace esta precisión porque cuando la violación no es de puro derecho, sino que proviene de errores de apreciación probatoria, solo es posible que se estructuren los motivos de casación, los motivos que tienen que ver con la selección de la norma, es decir, falta de aplicación y aplicación indebida. Falta de aplicación es un error de selección. Se presenta cuando el juzgador deja de aplicar al caso la norma correcta, porque se equivoca sobre su existencia o porque, habiendo aceptado que existe, incurre en errores sobre su validez en el tiempo o en el espacio. Se considera que el error recae sobre la existencia cuando el fallador ignora o se niega a reconocer que la norma existe, y que es de validez cuando deja de aplicar la norma correcta porque estima que fue derogada o que nunca estuvo en rigor, estando vigente, o que no opera en su territorio. Ejemplo de inaplicación de la norma correcta por errores de existencia sería el caso del funcionario que reconoce que el procesado actuó en estado de ira e intenso dolor causados por comportamiento grave e injusto, pero no aplica la consecuencia jurídica atenuante porque desconoce que existe. Y ejemplo de inaplicación de la norma correcta por errores de validez sería el caso del juez que, alegando excepción de inconstitucionalidad, deja de aplicar una norma declarada exequible por la Corte Constitucional.
A nivel de jurisprudencia penal encontramos, en relación con este sentido de la violación, el fallo de casación penal SP 226-2022 del 9 de febrero del 2022, radicado 52899, con ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán, que casó oficiosamente la sentencia impugnada por falta de aplicación de los artículos 29.4 de la Constitución Nacional y 8 del Código Penal, que consagran el principio non bis in idem, porque el juez, al tasar la pena en un concurso de delitos, realizó doble incremento por este motivo, al tasar la pena del delito base y después al aplicar la pena por el concurso. También la sentencia penal SP 1608-2024 del 26 de junio del 2024, radicado 64274, con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, que casó oficiosamente el fallo por falta de aplicación de los artículos 60 y 61 del Código Penal, porque el juez, al tasar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la fijó por el mismo término de la pena principal, sin acudir al sistema de cuartos. Segundo sentido de la violación, aplicación indebida. También es un error de selección. Se presenta cuando el juzgador aplica al caso una norma que no corresponde, porque considera erradamente, por ejemplo, que se encuentra vigente no estándolo, o que tipifica un delito que no se configura. Los casos más frecuentes de violación por este motivo se presentan por atipicidad absoluta de la conducta, debido a errores en la fijación del alcance de los elementos estructurales del tipo penal. Ejemplos de error por aplicación indebida de una norma de derecho sustancial en Colombia serían, entre otros, el de juez que condena a un funcionario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por irregularidades en su ejecución, desconociendo la línea jurisprudencial de la Corte, que reconoce que las irregularidades cometidas en la fase de ejecución no están cobijadas por el ámbito de protección de la norma. Sentencia SP 5329 del 4 de diciembre del 2019, radicado 53065, magistrado ponente doctor Jaime Humberto Moreno Acero. O del juez que condena por el delito de fuga de presos a una persona que se encuentra en detención domiciliaria por haber abandonado el lugar para asistir a un concierto o asistir a un partido de fútbol, desconociendo también la línea jurisprudencial de la Corte, que sostiene que para que se estructure el delito es necesario que exista ánimo de fuga. Fallo de casación SP 3219 del 27 de noviembre del 2024, radicación 58169, magistrado ponente doctor Hugo Quintero Bernate. O del juez que condena a una persona por el delito de destrucción de elemento material probatorio, por haber alterado la posición de una cámara que no contiene evidencia, desconociendo igualmente la línea jurisprudencial de la Corte, que exige para la estructuración de este delito que el elemento destruido o alterado tenga contenido probatorio. Sentencia SP 083 del 15 de marzo del 2023, radicación 59636, con ponencia de quien les habla. O del juez que aplica simultáneamente a un caso adelantado por delitos sexuales las agravantes de los numerales 2 y 5 del artículo 211 del Código Penal, por considerar que concurren, con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, que indica que frente a determinados supuestos fácticos no procede su aplicación simultánea por resultar lesiva del principio non bis in idem. Fallo de casación SP 1139-2022 de 6 de abril del 2022, radicado 57100,
con ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán. En este caso, le imputaron al procesado, que era padrastro de la menor, las agravantes del numeral segundo, en razón de la confianza que ella había depositado en el procesado, y la del numeral quinto, porque la menor, la niña, pertenecía a la unidad doméstica. También puede citarse como ejemplo de la actualización de este sentido de la violación el caso resuelto mediante fallo SP 186-1-2021 del 19 de mayo del 2021, radicado 56087, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Castro, que absolvió a un soldado por el delito de tráfico de estupefacientes por atipicidad de la conducta, por no haberse acreditado el ingrediente subjetivo referido a la finalidad de distribución o comercialización que exige o demanda el verbo rector llevar consigo. En este caso, el soldado fue aprehendido con 653 gramos de marihuana en su poder. Convergencia de la falta de aplicación y la aplicación indebida. Son típicos casos de errores de subsución de los hechos en el derecho, siendo su principal manifestación la errada calificación jurídica de la conducta. Se presenta cuando el juzgador asigna a los hechos un nomen iuris que no corresponde, o cuando se equivoca al elegir la norma correspondiente a los supuestos fácticos probados. Cuando este error se presenta, la fundamentación del recurso se torna doblemente exigente, porque será obligación del casacionista demostrar ambas formas de quebranto, con indicación expresa de las normas indebidamente aplicadas y las dejadas de aplicar, para que la censura sea correcta, carga demostrativa que históricamente la doctrina nacional ha denominado integración de la proposición jurídica completa. Además, exige determinar que la variación del nomen iuris, cuando se trata de errores en la calificación jurídica de la conducta, no desconoce la estructura conceptual del proceso o principio de congruencia, porque de llegar a presentarse esta vulneración, se estaría frente a una nulidad que obliga al planteamiento de la causal segunda en la Ley 906 o de la causal tercera en la Ley 600. En criterio de la Sala de Casación Penal, la nueva calificación jurídica puede desconocer el principio de congruencia cuando, 1. agrava la situación del procesado, 2. no respeta el núcleo fáctico de la acusación, o 3. afecta los derechos de los sujetos intervinientes. Sentencia SP 1492 del 2022, del 4 de mayo del mismo año, radicado 47319, magistrado ponente doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. En el ámbito de la jurisprudencia penal son ejemplos de convergencia de estos dos sentidos de la violación la decisión SP 847-2025 del 2 de abril del 25, radicación 59446, con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, donde la Sala, en un caso de inasistencia alimentaria, casó el fallo por aplicación indebida del artículo 193 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que prohíbe conceder la condena de ejecución condicional a procesados donde el menor es víctima, y falta de aplicación del artículo 63 del Código Penal, que reglamenta el otorgamiento de la suspensión de la pena por considerar que la prohibición del artículo 193 no solo opera para delitos atroces. También la decisión SP 845-2025 del 2 de abril del 2025, radicado 59-136, con ponencia del doctor Hugo Quintero Bernate, donde la Sala, en un proceso adelantado contra dos patrulleros de la Policía Nacional por el delito de secuestro extorsivo agravado, casó el fallo para condenar por concusión, por aplicación indebida de los artículos 169 y 175.5 del Código Penal, que definen
secuestro extorsivo agravado y falta de aplicación del artículo 404 de JUSDE que define la concusión. En este caso, los patrulleros detuvieron a un motociclista porque el vehículo tenía reporte de hurto y le exigieron la suma de 800.000 pesos para dejarlo en libertad. Después de varias horas de hallarse retenido, el motociclista les entregó 400.000 pesos y lo dejaron libre. Igualmente la decisión SP 5492 del 2019, del 12 de diciembre del 2019, radicado 49156, con ponencia del magistrado Eider Patiño Cabrera, donde la Sala, en un proceso que se adelantaba por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, casó el fallo para condenar por el delito de acoso sexual, por aplicación indebida del artículo 217A del Código Penal y falta de aplicación del artículo 210 EJUSDE. En este caso, un profesor de español le pidió a una alumna de 9º grado interactuar sexualmente con él a cambio de suministrarle las respuestas de las pruebas tipo IFES de algunas asignaturas. Tercer requisito, interpretación errónea. Es un error de hermenéutica. Se presenta cuando el juzgador acierta en la selección de la norma, pero falla en la fijación de su alcance o de su significado o alcance. Consiste, en términos del doctor Fabio Calderón Botero, en atribuirle al precepto sustancial seleccionado un sentido jurídico que no tiene, o en asignarle efectos o consecuencias jurídicas que no causa. Condiciones necesarias para que se estructure este sentido de la violación son: 1. Que la norma haya sido seleccionada por el juzgador. 2. Que haya sido aplicada al caso. Y 3. Que sea la llamada a regirlo, es decir, que su selección sea correcta. Si la norma es aplicada pero no es la llamada a regir el caso, se estará frente a una norma sustancial indebidamente aplicada, pero no frente a un precepto erróneamente interpretado. Esta precisión es de singular importancia para la correcta identificación del sentido de la violación, porque a las otras dos formas, aplicación indebida y falta de aplicación, se puede también eventualmente llegar por errónea interpretación del precepto, con la diferencia de que en estos eventos la errónea interpretación se erige simplemente en el medio o motivo que conduce a la falta de aplicación o aplicación indebida de la misma. Ejemplos típicos de este sentido de la violación serían el del juez que impone a un médico que ha sido condenado por homicidio culposo en colisión de tránsito la suspensión en el ejercicio de la profesión de médico, en lugar de la suspensión en el ejercicio de la profesión de conducción, por errónea interpretación del artículo 46 del Código Penal, que exige para su imposición que el delito guarde correspondencia con la actividad que se suspende, o del juez que condena por un concurso de delitos y al dosificar las penas desborda sus límites por indebido entendimiento de las limitaciones establecidas en el artículo 31 del Código Penal, que establece que no se puede exceder la suma aritmética o que no se puede exceder el doble de la pena establecida para el delito base. Sexto, que el error afecte la legalidad del fallo. Esta exigencia deriva de la condición referida a que todo error en casación debe ser trascendente, toda vez que debe reflejarse en la parte dispositiva del fallo impugnado y ser la causa determinante de su legalidad, o lo que es igual, que, de no haberse presentado, el sentido del fallo o las consecuencias aplicadas habrían sido sustancialmente distintas.
La Corte con frecuencia ha mencionado como ejemplos de intrascendencia del error las hipótesis del juez que condena a una persona como autor siendo determinador o como autor siendo coautor, pues considera que estos errores no afectan la legalidad del fallo, dado que la pena a imponer frente a una y otra hipótesis es exactamente la misma. Fundamentación del recurso. Como ya se dijo al iniciar esta charla, los contenidos de la causal primera de casación en los dos estatutos es bastante similar. Solo difieren en su composición técnica y en el señalamiento de las categorías normativas objeto de la violación. En la composición técnica, porque mientras la ley 906 solo incluye como motivo de casación los errores iuris iudicando, violación directa de la ley sustancial, la ley 600 incluye también los errores probatorios o errores facti iudicando, violación indirecta de la ley sustancial. En la definición de las categorías normativas objeto de la violación, la diferencia se presenta porque mientras la ley 600 se utiliza para delimitarlos la expresión norma de derecho sustancial, la ley 906 usa con el mismo fin las expresiones norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal. Al margen de estas aristas diferenciales, las exigencias para la estructuración de la causal terminan siendo sustancialmente las mismas, pues ambos estatutos exigen para su actualización que el juez viole una norma de contenido sustancial vinculante y que su violación se refleje en el sentido del fallo o en sus consecuencias jurídicas. Siendo así, la primera exigencia a cumplir al fundamental el recurso es enunciar la causal invocada en el orden de ubicación, causal primera, y precisar con claridad la norma o normas de contenido sustancial objeto de violación. Frente a la ley 600, la técnica exige precisar además que se procede al amparo del cuerpo primero de la causal, que alude a los errores iuris iudicando, porque en su parte segunda, como ya se dijo, la norma incluye también los errores probatorios. En el desarrollo del cargo propiamente dicho, el actor debe mencionar las declaraciones y decisiones del fallo impugnado que considera equivocadas y precisar por qué se presentó la violación, si por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, o por el concurso de las dos primeras, con indicación en cada caso de las normas sustanciales involucradas. Cumplida esta labor, debe ocuparse de acreditar la trascendencia del error y de sus implicaciones en el fallo impugnado, y demandar de la Corte su corrección a través de un fallo de sustitución, exigencia que técnicamente se conoce como fijación de las pretensiones de la demanda. Cuando se presentan varias violaciones de la ley sustancial, el actor debe plantear cargos separados, uno por cada violación, precisando en cada caso la norma sustancial violada, el sentido de la violación, su trascendencia y la pretensión, como si se tratara de una demanda autónoma. En síntesis, toda demanda de casación que proponga violaciones de la ley sustancial debe cumplir los siguientes requisitos mínimos. 1. Enunciación de la causal. 2. Identificación de las normas sustanciales violadas. 3. Indicación de la forma de violación si se está frente a la ley 600 de 2000. 4. Señalamiento del sentido de la violación. 5. Acreditación del error. 6. Demostración de su trascendencia. Y 7. Fijación de las pretensiones del casacionista. Muchas gracias, espero que esta charla les haya sido útil.